Listo, estamos en vivo. Vamos entonces ahora a proyectar el video. El pobre Leandro día triste por la serranía. Cuando yo canto esa canción, en cualquier lugar que me encuentre, me acuerdo de ti. Muy buenas tardes para todos y para todas. Damos una cordial bienvenida a este espacio que hemos titulado García Márquez a tres bandas, un espacio cuyo fin principal es discutir una obra del Nobel de Literatura colombiano la última semana de cada mes. Y lo estábamos recibiendo con La Diosa Coronada, un encuentro que tuvo García Márquez con el maestro Leandro Díaz, porque los lectores del libro sabrán que esta canción tiene un lugar muy importante dentro de la obra. Y de hecho el epígrafe dice precisamente: en adelanto van estos lugares, ya tienen
su diosa coronada. Entonces, bienvenidos a todos y a todas. En la tarde de hoy, como ya lo hemos venido anunciando, vamos a conversar precisamente sobre la novela que después del amor en los tiempos del cólera ha tenido más éxito comercial. Después de 100 años de soledad, que va a ser El amor a los tiempos del cólera. Y para eso, pues, me estará acompañando en la coordinación Giselle Caterina Herrada, y tendremos unos panelistas como Jess Terán, Iván Fortalvo y Gabriel Mendoza. Un saludo para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes a todo el equipo. Bueno, dejo la palabra aquí a Giselle. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes otra vez aquí en la Fundación Letra Clave y precisamente con unos invitados tan especiales, ¿sí? Vamos a presentarlos. Entonces tenemos en primer lugar a Gabriel Mendoza, egresado de Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad del Atlántico, donde años más tarde recibiría el título de Magíster Literatura Hispanoamericana y del Caribe. Ha realizado participaciones en Poetas Bajo Palabra, distintos eventos académicos. También ha hecho parte del semillero de investigación Más que Letras y ha sido integrante del Clan de Lectura Crítica de la Biblioteca Piloto del Caribe. Actualmente hace parte del colectivo La Esquina Literaria, un grupo nacido en la pandemia para el encuentro virtual de lectura y creación, donde orgullosamente también hago parte. Tenemos a Jess Terán, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad del Atlántico también. Hizo parte del semillero de investigación Más que Letras, también integrante del Clan de Lectura Crítica de la Biblioteca Piloto, y actualmente coordina la página de Facebook Omura Dama y coordina como app, como nuestra app, en el colectivo de La Esquina Literaria, ¿sí? Y también, pues, en tercer lugar, Iván Darío Fontalvo, que nos ha acompañado aquí de la familia Letra Clave, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del Atlántico, ganador del tercer concurso Mirabilia del Cuento de Ciencia Ficción en 2015. También de Premio Nacional de Novela Universitaria de la Universidad Industrial de Santander en 2019. Finalista de varios concursos como el de novela Nuevas Voces, MC y Dartes de 2018. Ha tenido mención honorífica en el concurso internacional de cuentos de la Universidad de San Buenaventura de Cali, 2017. Es colaborador esporádico de la revista El Dominical del periódico El Heraldo de Barranquilla, de la revista Actual y de otras publicaciones, ¿sí? Entonces, pues, una grata bienvenida a ustedes. Nos complace mucho estar con ustedes esta tarde. Y, pues, ¿cómo va la metodología? Ya algunos la conocen, pero no está de más aclararla, ¿sí? Vamos a profundizar en esta novela, El amor en los tiempos del cólera, y se han establecido previamente unos ejes temáticos. En cada eje se van a hacer varias preguntas y también, pues, se van a leer comentarios del público digamos, entre ronda y ronda, ¿sí? Y tenemos núcleos temáticos como, por ejemplo, los personajes, la mujer, ¿sí? Temas trascendentales en la novela, y pues ya vamos a profundizar en cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, pues, hacemos las preguntas de contextualización, Alfredo. Bueno, listo. Sin más preámbulo, vamos a hacer la primera pregunta, ¿sí? Aquí, si pueden ver en pantalla, vamos a hacer como una pequeña contextualización de cuáles fueron las publicaciones de García Márquez antes del amor a los tiempos del cólera. No estuvo La hojarasca en el 55, El coronel no tiene quien escriba, pero bueno, nos vamos a concentrar en lo que fue las publicaciones después de 100 años de soledad, ¿no? Después de 100 años de soledad hubo un fracaso comercial con El otoño del patriarca, luego hubo un repunte con Crónica de una muerte anunciada, y finalmente El amor en los tiempos del cólera, que fue publicado en 1985. La primera pregunta es, ¿cómo sitúan los panelistas esta novela dentro del universo garciamarquiano con relación a los textos anteriores? ¿Qué preocupaciones estilísticas están acuciando al Nobel colombiano en ese momento? ¿Y qué preocupaciones temáticas, ¿sí?, con relación a 100 años de soledad, al otoño del patriarca,
y al mismo Crónica, una muerte anunciada. No estamos desestimando las obras primeras, pero nos concentramos más en las novelas que tienen cierta extensión. Se pueden identificar o aparecen amplificadas en esta novela. Sugeridamente, no sé, me gustaría de pronto que empezáramos con Jess. Bueno, buenas tardes para todos los que nos están viendo a esta hora y para ustedes, todos los del panel. Pues es una pregunta pues bastante interesante en el sentido de que García Márquez siempre tuvo esa preocupación de que después de ganar un premio Nobel de Paz, cualquier escritor quedaba quemado. Ya siempre estaba como que ese dicho de que, bueno, si gano el premio Nobel de Paz, normalmente los escritores como que después de eso no publicaban nada que valiera la pena. Y es que el reto de literatura. Exacto. Entonces, pues con 100 años de soledad el reto no es poco. 100 años de soledad es una novela impresionante y superar su propia marca pues no es nada fácil. El amor en los tiempos del cólera nos demuestra que García Márquez sigue experimentando, no es que se quedó pues en esa zona de confort de eso que logró, ya que fue 100 años de soledad, sino que siguió experimentando con su propia escritura, con un estilo muy marcado, pero él siguió experimentando a tal punto que esta novela se diferencia de 100 años de soledad. No está allí ese realismo mágico como vimos en 100 años de soledad, incluso la misma contabilización del tiempo que se dibuja en 100 años de soledad, pues aquí es distinto, aquí es una línea del tiempo bastante marcada, ya hay unos temas que están muy marcados y pues la presentación de los personajes es distinta a la de 100 años de soledad. Entonces yo creo que esa es una de las preocupaciones que él tenía pues en el momento de escribir esta novela. Además que no se desarrolla en Macondo, se desarrolla en una ciudad específica que conocemos todos, una ciudad que existe. Entonces sí hay una preocupación estilística de diferenciarse, de marcarse de él mismo y seguir experimentando como buen escritor, de no quedarse allí en la fórmula que ya conoce, sino de marcar una diferencia. Ya, es decir, soy el premio Nobel de literatura, pero no soy eso que ya se quedó allí pasmado después del Nobel. Bueno, y es muy importante lo que dices tú, Jess, porque hoy precisamente estuve mirando reseñas de YouTube y algunos creen que al amor de los tiempos del cólera, que el llamado realismo mágico todavía permanece aquí. Y como dices tú, definitivamente hay un cambio de enfoques entre una novela y otra. Iván. Saludos a todos, a los que están viéndonos y a todos los que están aquí en la reunión. Pues evidentemente García Márquez con esta obra se preocupa por establecer una estructura nueva, por retarse, y creo que la novela ocupa el lugar exacto. Los artistas tratan de evolucionar y él demuestra con cada libro, después de 100 años de soledad, que ha evolucionado, se preocupó por establecer un lenguaje mucho más sólido, más vívido. Además está el asunto de la estructura, que lo exploró en Crónica, una muerte anunciada, y acá le da otra imagen al texto, por decirlo de esa manera. Y es interesante sobre todo que en esta obra, como no sucedió en 100 años de soledad, él se concentre en los personajes y los lleve hasta el final. En 100 años de soledad las generaciones van pasando y pasando, y en este caso en particular la extensión de la obra, que podría parecer que iba a suceder lo mismo, no hizo lo mismo, sino que se concentró en 3 personajes típicos, sobre todo en 2, o si nos tomamos a Florentino como el protagonista central en 1, y fue más allá de lo que probablemente había hecho en sus obras anteriores. Es sin lugar a dudas una magnífica obra. Discuto lo que decía ayer sobre la ausencia total del realismo mágico. Hay ciertos pasajes en los que lo explota, de cierta manera, aunque evidentemente no es la firma del libro. El libro está pensado en otras claves, pero no rehuye tampoco de lo que le dio el reconocimiento. En algún momento explota esas facultades literarias, narrativas, visuales incluso.
Listo, bueno, no sé qué nos puede decir Gabriel al respecto. Y si también, si él está, aparte de la pregunta inicial, sería bueno también esa cuestión sobre el realismo mágico que está tocando Iván, si hay rastros o no de eso que se llama realismo mágico en esta novela, además de la pregunta que ya planteamos de situar la novela dentro de la narrativa de García Márquez de 100 años de soledad hasta este momento. Buenas tardes a todos mis compañeros panelistas y al público que nos está observando en este momento. Bueno, esta novela en relación a las obras posteriores y las que vieron después de 100 años de soledad, que fue la novela que marcó el hito e impulsó a García Márquez a la fama mundial, tiene encuentros y distancias con esta primera, ¿no? El amor en los tiempos del cólera se está distanciando, aunque mantiene ciertas improntas en el caso de las temáticas. Por ejemplo, yo pienso que García Márquez, el tema de la muerte es algo que está siempre presente en sus obras. Si uno se pone a revisar la mayoría de sus obras, la novela siempre empieza con un suicidio, como el tema de la hojarasca, aunque estoy yéndome un poco más atrás, el tema del fusilamiento del coronel, en el caso de la mencionada 100 años de soledad, y bueno, en este caso, pues, la del antillano, el suicidio del antillano, pues, marca una tendencia, ¿no? Hay unos encuentros entre esas obras, pero a nivel de realismo mágico, esta novela mantiene pasajes donde hay una exageración en algunos eventos, en el caso de este chico, Euclides, que digamos exagera un poco este tema del galeón, que se da como producto un poco de la fantasía de Florentino, pero no hay realmente como hechos concretos que nos hagan pensar que evidentemente están pasando, ¿no? Creo que el tema de la fantasía y la exageración de los hechos concretos de la realidad ya pasa más por esa efusividad de los personajes, ¿no? En este caso de los más soñadores o de los más líricos, como en el caso de Florentino Ariza, sin duda, que digamos en su febril pasión por esta mujer Fermina Daza, digamos, hace que llegue digamos, a una clase de exageraciones, ¿no? Pero como tal, la novela se mantiene muy afín a esa necesidad de narrar de alguna manera fiel, y por eso el narrador en tercera persona, algunos eventos propios de la relación de este triángulo amoroso en el que se basa la novela, además de otros eventos importantes a nivel histórico de la misma. Entonces pienso que como tal hay una distancia del realismo mágico, pero hay unos temas que se vienen repitiendo y que son la obsesión, se puede decir, del autor en mención. Por ahora eso. Bueno, gracias Gabriel por tu aporte. Yo no sé si Jess o Iván querían aportar algo a partir de esta discusión del realismo mágico. Si tienen alguna otra idea, Jess. O sea, igual persisto en que sí hay un desmarque en el realismo mágico. Si bien hay episodios, sí hay episodios, no solamente el hecho de Euclides, el personaje también de esta tortuga de la suerte que dura 3 años, pues perdida, pero sí hay un desmarque. Incluso el mismo García Márquez comentaba que en los episodios que tenían que ver directamente con Florentino y Fermina, él trataba de ser lo más realista posible, lo menos lírico. O digamos que lo trataba de hacerlo como de la forma más directa posible, teniendo en cuenta que se basaba un poco en los amores de los padres. Entonces él quería ser como que lo más realista posible en ese sentido, desmarcarse un poco de sí mismo. Y pues además de eso, pues volviendo a la pregunta inicial también, él quería también hacer una novela del amor, ya, desmarcarse. Sus novelas, como decía Gabriel, pues comienzan con una muerte, este también comienza con una muerte. Sin embargo, él quería hacer una novela con un final feliz. Él decía, voy a ser impopular, pero haré una novela con un final feliz. Iván, ¿tiene algo que agregar en este aspecto? No, claro, esa visión es la que estaba tratando de plantear, que si bien él tiene una preocupación distinta, la clave de la novela es otra,
no se desmarca de lo que le dio su fama. Entonces, el desmarque como tal definitivo no existe porque es muy difícil rehuir de sus influencias y de lo que él es en esencia y de lo que le dio el reconocimiento. Pero evidentemente hay preocupaciones diferentes en esta obra, empezando, como mencioné anteriormente, por la estructura y continuando por el acompañamiento que le da, por la exhaustividad que le da la descripción de los personajes, la percepción que tiene del amor, que es absolutamente distinta a la que planteó en otros libros. Y en ese sentido, como mencioné también, es que defendemos el crecimiento o la nueva búsqueda que él plantea con este texto. Es sin lugar a dudas una cosa diferente a lo que nos tenía acostumbrados, pero es él, su esencia está allí y es imposible ocultarlo. Bien, ustedes pues ya han mencionado algo muy trascendental, obviamente. Uno ve el amor en los tiempos del cólera, ¿no? El amor, ¿sí? Y cuando se lee el libro aparece esta frase: era inevitable, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué ese título? ¿Qué consideran ustedes también, además, el tema del amor, pero esa relación con el cólera? ¿Sí? ¿Cómo nos introduce ese título al universo de la novela? ¿Qué incidencia tiene? ¿Qué se puede comentar de ahí? Entonces, no sé quién quiere empezar. ¿Yes? ¿Empiezas tú? Vale. Bueno, definitivamente quien en esta época de pandemia compró la novela pensando que iba a atisbar algo parecido ¿Cómo a la nos introduce pandemia? ese título al universo de la novela? ¿Qué incidencia tiene? ¿Qué se puede comentar de ahí? Entonces, Bueno, no sé quién quiere empezar. ¿Yes? ¿Empiezas tú? ¿Se escucha? Bien, listo. Bueno, entonces, definitivamente quien en esta época de pandemia compró la novela pensando que iba a atisbar algo ¿Cómo nos introduce ese título al universo de la novela? Te escuchamos, Jess. Tienes el micrófono bloqueado. Ya, listo. Lo que pasa es que tenía como un problema de audio. Sí, decía que quien compró esta novela en época de pandemia, pues definitivamente pues, se va a llevar una decepción porque la novela como tal no se trata de la pandemia. Ya, es una novela que se trata más bien de los amores contrariados, precisamente. Y pues una de las primeras preguntas que yo me planteaba... Tienes el micrófono bloqueado. Era listo, lo que pasa es que tenía como un problema de audio. Sí, decía que quien compró esta novela en época de pandemia, pues definitivamente pues, se va a llevar una decepción porque la novela como tal no... Bueno, que parece que tiene problemas, Jess. No sé si alguno quiere complementar, Gabriel. Sí, esta novela tiene un título bastante sugestivo, ¿no? Porque quien digamos, siguiendo la idea de Jess, siguiendo el presupuesto de que obviamente el cólera a finales del siglo XIX y a comienzos del XX en Colombia cobró bastantes víctimas, pues se pensaría que al igual que La Peste, que es una obra de teatro, pues tendría, digamos, esa misma temática fuerte, ¿no? Pero aquí, digamos, el tema principal de la novela es el amor contrariado de estos personajes y el cólera aparece como un gran telón de fondo, ¿no? Un gran telón de fondo que va marcando un contexto histórico, que va marcando también, digamos, el tema de la salubridad en Cartagena, esa Cartagena de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y cómo se nos muestra esa enfermedad en relación con los síntomas que manifiesta, digamos, el protagonista, que es Florentino Ariza, cómo se manifiestan, porque el amor en García Márquez, a diferencia de otras grandes novelas de amor que se han escrito en Colombia, como María, que es un hito novelístico, ya no es sobre la espiritualidad, sino sobre el cuerpo.
Entonces, el amor en García Márquez es fisiológico y se genera toda una metáfora, ¿no? Los síntomas de la enfermedad vienen siendo los síntomas del amor. Y es algo que también hace parte del universo garcía marquiano, ¿no? Siempre corporalizar el amor a partir de un elemento externo, ya sea una enfermedad o en el caso del amor de otros demonios, que era prácticamente una posesión. Y de alguna manera García Márquez nos está trayendo a colación cuán importante es el contexto histórico con todos sus papeles, con todos sus detalles, para incrustarnos o hacernos partícipe de esta historia, diría que atípica del amor, porque tiene unos elementos que se van distanciando de, digamos, ese contexto clásico que él también maneja, ¿no? O sea, él se inserta en el mundo clásico, pero a la vez toma distancia. Entonces, es muy interesante este ejercicio, de lo cual estaré ampliando más adelante. Muchas gracias, Gabriel. Y precisamente eso de la ampliación del tema del amor, pues genera mucha inquietud en la lectura de esta novela, porque ve uno el desenvolvimiento de los personajes y ya nos están dando una visión muy distinta a lo que nosotros podríamos esperar de lo que es el amor o de lo que a uno le enseñan de pronto de esta manera tradicional en la lectura del amor, ¿sí? Iván, ¿qué nos comenta? Pues, como ustedes saben, mis preocupaciones son más artísticas que otra cosa, y es chévere que esté Gabriela aquí desde su punto de vista académico y es como abogada que contextualice el asunto. Pero yo me centro en la creación de la obra y entiendo o percibo que el asunto del cólera como coyuntura es obviamente una estrategia artística de García Márquez. García Márquez necesitaba ubicar su obra contextualmente en un espacio que le diera la oportunidad de explotar todo lo que tenía para decir. Necesitaba dejar a sus protagonistas en el final vagando en el río a causa de la cuarentena. Necesitaba, tal como mencionó Gabriel, que los síntomas del amor pudieran equipararse con una enfermedad, y lo logró absolutamente, fue muy inteligente. Y creo que no es un elemento que está ahí por azar, ni mucho menos, sino que es una cuestión muy pensada. Siento que él sabía de antemano que necesitaba al cólera para poder desarrollar en todo su esplendor la narración, y pues para mí es todo un acierto. Obviamente habrán puntos de vista diferentes en cuanto a eso, habrán quienes asuman el cólera como, no sé, un contraste ahí del autor con otro tipo de cosas, pero desde el punto de vista creativo creo que él fue muy astuto. Él fue muy astuto con la selección del cólera para darle contexto a su obra. Muy bien, Jess, ¿qué nos aportas? Bien, pues decía, este libro, pues estoy parcialmente de acuerdo con Iván. Si en sí funciona como una metáfora, este asunto del cólera, pues entendiendo que se equipara un poco con lo que se siente con el amor, de lo cual pues podemos hablar más extendidamente más adelante, pues no solamente es un asunto de contexto. Ya, el cólera no solamente funciona como una metáfora ni como un contexto, sino ni como un telón de fondo, pues, sino que está retratando pues, un suceso que, valga la redundancia, un suceso histórico, ya algo que sucedió y que muy poco se ha hablado aquí pues, en Colombia, ya está muy poco registrado. Entonces yo siento que García Márquez, más allá pues, de utilizar el cólera como una metáfora y como un asunto de contexto, también quería registrar algo que pasó, así como él también tenía como la obsesión de registrar lo de la masacre de las bananeras, pues aquí creo que también la obsesión es registrar un poco toda esta cronología en el tiempo en que sucedieron estos amores contrariados. ¿Ya? Entonces el cólera no solamente es un telón de fondo, incluso si uno lee la novela, pues en realidad en ninguna parte te dicen cuáles son los síntomas del cólera, de una forma como estructurada, o sea, no te dicen en las páginas cuáles eran de forma clara los síntomas del cólera, no le dedica demasiadas páginas al cólera, más bien es un asunto de registrar
esto que sucedía. Y además de eso, funcionar un poco como metáfora, pero además también utilizarlo pues, para establecer esa línea temporal, ¿ya? Y que usa pues, de forma más detallada y minuciosa más adelante pues, en otros datos, de los cuales podemos hablar más adelante. Bueno, aquí ya es momento como de dar un saludo al público. Hay mucha gente conectada. Está Anabel Posada, Luis Vidal, Víctor Ahumada, Berlín Sofía Rincón, Aurelio Pizarro, que hace un comentario sobre, como un dato curioso, nos anota pues que fue la primera gran novela universal que fue escrita en computadora, y el propio García Márquez tuvo conciencia de ello en el momento de empezar a escribir. Esto nos lo comenta Aurelio Pizarro. Gina Osorio, Alejandra Bandera, Alberto Redondo. Bueno, lo importante es que se sigan conectando y compartiendo sus comentarios también acerca de los puntos que se están tocando acá y también, por supuesto, vamos a tener una sesión de preguntas del público. El tema del cólera sigue siendo, o sea, bueno, la representación del cólera sigue siendo muy inquietante también. Precisamente cuando uno toma como referencia 100 años de soledad, ¿no? Que con lo de la peste del insomnio, se describe mucho más. Creo que eso también como que uno lo puede apuntar allí en relación con cómo se toma el cólera en esta novela. Pero entonces vamos a avanzar en los núcleos temáticos, Alfredo. Claro, no, yo quería hacer un apunte, ¿no? Pues que curiosamente la venta de este libro, Del amor a los tiempos del cólera, se disparó en tiempos de pandemia, pero efectivamente, como decía Jess, el que la compró pensando que de pronto la enfermedad podía tener el mismo protagonismo que tiene la peste en una novela, en la novela homónima de Camus, seguramente se encuesta, ya, porque más bien es un elemento incidental, ya que digamos que solamente hacia el final, en ese final que todos los que estamos aquí, que por no hacer spoiler a los que no han leído lo mencionamos, sí, digamos que incide de alguna manera en el destino de los personajes en el momento de ese viaje, ¿no? Bueno, creo que llegó la hora de tocar un tema muy importante como lo es el tema del amor, ¿ya? Lo que es la visión que tiene García Márquez en el amor, no solamente en esta novela, sino la manera en que entra en diálogo con el amor, por ejemplo, en una novela como 100 años de soledad y en obras posteriores también. Gabriel citaba ahora Del amor y otros demonios, pero también podríamos sentir Amor constante más allá de la muerte, podríamos citar, y otros cuentos de García Márquez donde se ve como que ahí hay una idea del amor. La pregunta que le hacemos en este momento tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las visiones del amor subyacentes en este libro? ¿Están reproduciendo el mismo paradigma del amor platónico, idílico, del romanticismo? ¿Cuál es la relación que existe entre amor y sexo? ¿Hay una sola forma de amor en lo que tiene que ver con el erotismo, o este amor se desdobla en múltiples formas? Vamos a invertir ahora el asunto y me gustaría, pues, no sé, sugeridamente si podemos empezar con Iván. Vale. Yo creo que él propone una discusión y depende del lector asumirla o no, formar sus criterios de juicio. Yo lo percibo como además de que no se ató a lo que el contexto narrativo histórico le exigía, porque de hecho vemos un montón de situaciones, entre comillas, amorosas que podrían no corresponderse con la situación coyuntural que se describe en el texto. Por ejemplo, el empoderamiento femenino, el machismo que no se toma el protagonismo completamente. Sin embargo, las nociones de amor de Florentino de Ariza particularmente están atadas a
al empecinamiento. Es un asunto de honor más que nada. Entonces yo siento que por lo menos el asunto, el eje protagónico del texto está más relacionado con el honor, con el orgullo que con el amor. Ahora, hablando de las otras manifestaciones amorosas, sexuales, la relación de Fermina Daza con Juvenal Urbino, que originalmente un negocio. Yo siento que por lo menos el asunto, el eje protagónico del texto está más relacionado con el honor, con el orgullo que con el amor. El asunto de ahora, hablando de las otras manifestaciones amorosas, está el asunto de, ahora sí, está el asunto de toda esta vida sexual que tuvo Florentino Ariza en el tiempo de espera que se trazó para reconquistar a su gran amor, entre comillas. Entonces, es una discusión que él propone. Yo no encuentro cercanías en la obra de García Márquez con lo que yo considero particularmente amor, pero es una búsqueda también, y él así lo expone en sus otros textos. Entonces, yo no sé qué tanto amor haya en el texto. Creo que hay mucha más pasión que amor, sin lugar a dudas. Bueno, no sé si Gabriel o Jessica quieren complementar algo o partir desde una perspectiva diferente. Gabriel. Bien. Saludos nuevamente al público que nos observa. Bueno, coincido con Iván en el punto que el amor acá se puede diversificar, ¿no? Puede haber, digamos, varias visiones. Pero yo pienso que la novela, desde sus inicios, nos está hablando de amores contrariados, ¿no? Esta contrariedad está marcada por visiones, digamos, y en eso concuerdo con Iván, el empecinamiento hacia un modelo muy clásico, muy idealista, muy platónico del amor que mantiene este personaje Florentino Ariza, ¿no? De hecho, tiene una idea muy clásica, ¿no? Pero pienso que la tragedia de la novela es precisamente la evolución en el tiempo que sufre los personajes, ¿ya? Y la nostalgia en la que él se queda, ¿no? Pienso que finalmente la novela muestra ese crecimiento de personajes como Fermina Daza, que superan la ilusión, ¿no? La ilusión del amor adolescente, la ilusión de ese amor idílico, y ya pues se pasa a un amor mucho más pedestre, terrenal, donde son otros valores los que importan, ¿no? Lo que son, digamos, la estabilidad. Yo diría que el arribismo aquí se muestra como una forma de aterrizaje, ¿ya? La posición social, que aparentemente serían como elementos contrarios al amor, pero acá en esta novela propiamente García Márquez nos da la vuelta y nos dice, no, estas son recursos o son elementos que coadyuvan el elemento amoroso. Entonces vemos que la vida con Juvenal Urbino es llena de lujos, de viajes, pero hay amor, o sea, son esas negociaciones permanentes que nos hacen ver un amor más cotidiano, un amor más escindido y más desprendido de idilios pasajeros. Por eso cuando Fermina Daza le reclama o le dice, le riposta a Florentino Ariza, esa precisamente le dice, eso fue una ilusión, no es una ilusión, eso ya está en el pasado. Y esto contrasta precisamente digamos, con el mismo espacio donde ocurre la novela, cómo también va evolucionando, ¿no? El mismo cólera que antes dejaba muchos muertos, entonces con el paso de, digamos, todas estas, me estoy metiendo un poquito con tu tema, pero que ahora lo conecto con el tema del amor, porque finalmente la novela va evolucionando, ¿no? Incluso en el tema del cólera, que resulta siendo importante porque en ese punto ayuda a ver al lector cómo el tratamiento de la enfermedad va progresando hasta disminuir los casos, tanto así que al final de la novela
ya digamos, las epidemias, las cuarentenas que se hacían ya eran mucho menores. Por eso es que ya se pregunta, y el barco ya hay todos unos protocolos hechos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos demuestra cómo va asumiendo el nuevo siglo, la primera mitad del nuevo siglo, Colombia y en general la ciudad, ¿no? Cómo ya van progresando más. Entonces, asimismo, la idea del amor es progresiva, ¿ya? Y la tragedia, porque finalmente lo clásico de García Márquez es la tragedia. La tragedia está en que el personaje principal, que es Florentino Ariza, se queda en un mundo completamente clásico, un mundo romántico que ya fenece, que ya no está en boga. Y esa es precisamente la tragedia del personaje, su soledad, su encantamiento. O sea, es su don y a la vez su tragedia, ¿no? Entonces, es este personaje, ¿no? Es lo clásico, lo romántico peleando con la nueva mirada del arte, con las nuevas miradas del mundo, ¿no? Que van cambiando en el siglo XX con toda esta andanada digamos, de progreso, y la industria y toda la cuestión, ¿no? Entonces él como persona crece, pero como romántico se queda allí. Y esa es precisamente la tragedia del romántico, quedarse en el pasado. Entonces creo que ahí está la tragedia en cuanto al amor que propone la novela. Ok, vamos a dar aquí unos saludos antes de darle la palabra a Jess. Dice Jonathan, saludos. Tenemos aquí a Carlos Andrés Martínez. Alberto Redondo Salas dice, me parece muy significativo el calificativo de encarnizado. Fue el año de, abro comillas, fue el año del enamoramiento encarnizado. Ni el uno ni el otro tenían vida para nada distinto de pensar en el otro, para soñar con el otro, para esperar cartas con tanta intensidad como las contestaba. Tenemos aquí a Alberto Redondo Salas, dice, pareciera proponer como eje protagónico una dicotomía entre las agonías y sentimientos amorosos y pasionales. Dice Anabel Posada, de acuerdo, Gabo, amores contrariados. Charlie Garizado, pienso que el concepto de amor en la novela es diferente entre personajes y se debe analizar cada uno por separado. Muy interesante, creo que esto podemos entrar y debatirlo cuando entremos en la parte de los personajes. Ana Ríos, Charlie Garizado, de igual manera el confundir su infección intestinal que tenía con los mismos síntomas que la infección del alma producida por el amor. Nelcy Zambrano Ideal dice, saludos, Jess y Gabriel. Bueno, entonces finalizamos esta tanda de preguntas con Jess. ¿Qué nos puedes decir sobre el amor o las visiones del amor en esta novela, Jess? Bueno, primero saludar a toda la esquina que está acompañándonos hoy y pues a todos los amigos y todos los contactos que se están conectando. Bien, yo creo que esta novela sí tiene mucho amor y amor de distintos matices. O sea, hay un espectro amplio del amor. Y el primero, digamos que el más evidente, pues es el de los amores contrariados entre Fermina y Florentino. ¿Ya? Y Florentino, pues sí, tiene una idea, una concepción muy platónica del amor, muy ideal, pero eso solo se le queda allí mismo, en el ideal, porque en el cuerpo no hizo precisamente eso, digamos. Pues él se entregó a otra forma de amor, que ya lo aterriza, o se desmarca un poco también de eso que es el amor platónico, que es de las ideas, porque él lo concretiza o manifiesta otro tipo de amor con el cuerpo. De hecho, él mismo, en la misma novela decía que él se enamoró muchas veces, pero se enamoró con el cuerpo. Fermina siempre fue como ese amor ideal, ese cielo, pero él también, el cuerpo de él también se enamoró de muchas mujeres. Ya, también pues está otro tipo de matices del amor. Por ejemplo, está el matiz de Leona Cassiani, por ejemplo, cuando fue violada. Se enamoró de su violador. Ya, es un matiz bastante fuerte, pero ahí hay otro concepto del amor. También está este concepto del amor
entre el mismo Juvenal y Florentina, que comenzaron un matrimonio pues sin amor, y el matrimonio y digamos que ese amor se fue construyendo paso a paso de acuerdo con una regla de estabilidad. Pues yo te cedo esto, Fermina cedía algunas cosas, Juvenal ofrecía otras, y ahí iban como cediéndose mutuamente cosas, y ese es otro concepto del amor. Ya, el concepto del amor no es uno solo, no es ese amor como ideal, que seremos felices por siempre y para siempre. Hay distintos matices. También pues está otro matiz del cual podremos ampliar un poco más adelante, el matiz del amor en América Vicuña, ya que ese es otro matiz del amor, bastante polémico, pero sí es un matiz del amor. Pues está el de las viudas, este matiz también de este amor de las viudas, que pues una vez se liberan de este yugo matrimonial, ya que en la figura del esposo, pues empiezan a ejercer un tipo de amor distinto, más liberal, más de acuerdo a su propio cuerpo. Y creo que en esta novela también hay digamos que un aterrizaje del amor en el cuerpo. El amor se siente en el cuerpo, se siente en las entrañas, y ahí está la metáfora también del cólera. Ya, aquí García Márquez hace un poco la metáfora del cólera como estos sentimientos que se sienten del amor, esas náuseas, esas ganas de vomitar, esa tembladera. Distinto, por ejemplo, el amor y otros demonios, que aquí en Amor y los otros demonios, el amor era una cuestión de una posesión, como si uno se le metiera al demonio, y ahí, pobrecita, que hay que hacer un exorcismo. O en el amor mismo, en el mismo 100 años de soledad, que también tiene otro tipo de matices del amor. Pero creo que aquí sí, en esta novela hay una amplia gama del amor, no solo el amor como un concepto que no se mueve, con el que no se puede jugar, sino es que hay como que el amor para todas las edades, para todos los gustos, todos los colores, sabores. Hay distintas formas de percibir el amor. Sí, Bueno, quiero complementar la idea de punto agregar, y es que en la novela asistimos al espectáculo de dos violaciones, y bueno, el caso de América Vicuña, que puede ser, se puede mantener en la polémica, ¿no? Porque fue algo aceptado por ella a pesar de su corta edad. Pero sí, incluso esas dos violaciones que la vimos Florentino Ariza en el buque, en el trayecto del río, y la de Leona Cassiani, también como ella relataba, también el narrador, porque digamos un aspecto importante es la narración. Y el narrador acá nos cuenta la historia, porque también es el tono, cómo se nos está contando la historia, ¿no? Y cómo desde esa misma narración no se repudia ni hace ninguna clase de, digamos, reclamo de tipo moral. No acude a ninguna clase de estrategia para, digamos, exponer un conflicto de ese tipo. Simplemente que incluso a esas manifestaciones, digamos, aliadas de cierta violencia o de cierta, pues, de cierto abuso, porque obviamente no pierdo nunca permiso para acceder al cuerpo del otro, pero ya se habla aquí de una especie o una forma del amor, ¿no? Lo cual no deja de ser, puede prestarse para múltiples interpretaciones, pero que se naturaliza o normaliza por parte del narrador, ¿no? Y digamos lo incluye en esa, digamos, amplia gama del amor que se está manifestando la novela. Sí, antes de darle la palabra a Giselle para la próxima pregunta, me gustaría hacer un apunte, y tiene que ver con esos vasos comunicantes que hay entre el amor a los tiempos del cólera con 100 años de soledad, y de hecho con el mismo el otoño del patriarca, ¿verdad? Aunque el otoño del patriarca gira más alrededor del tema del poder, también hay mucha sensualidad, hay una visión del amor. Y tiene que ver también con lo que es la desmitificación de ese amor impoluto, en el que el hombre se guarda para la mujer se guarda para el hombre, y donde hay unos criterios de belleza eurocéntrico, del modelo que nos han vendido muchas novelas del romanticismo, porque tanto en 100 años de soledad como el amor al tiempo del cólera nos damos cuenta de que
hay mujeres que no, cuyos atributos físicos no se corresponden con los que uno supone es la mujer atractiva, pero que compensan esa ausencia de muslos robustos o de senos turgentes con cierta vocación o cierto fuego para el amor. Parece que dijera que el amor no es una cuestión de atributos, sino de ganas. Y creo que también me parece importante cómo se van conjugando aspectos como el amor y el poder en el amor en los tiempos del cólera. O sea, en el otoño del patriarca tenemos el tema del poder político, y aquí hay otro tipo de poder, porque en la cama el hombre y la mujer pueden el uno sobre el otro ejercer algún tipo de control, algún tipo de hegemonía, y aquí se da cuenta de que hay muchas relaciones horizontales. Eso ameritaría otro espacio para ahondar en eso, pero definitivamente en esta forma de amor, acordémonos también de un personaje como Lotario Tubut, ¿verdad?, que dicen que tenía una perinola de serafín. O sea, él también desmitifica el hecho de que el miembro viril grande es el que más produce placer, porque Lotario Tubut la tenía pequeña, como se dice por ahí, pero sin embargo hacía cantar y llorar a las llamadas pájaras del hotel. Entonces, bueno, quería hacer este apunte y le dejo la palabra a Giselle. Sí, no, con el comentario me dio risa porque me acordé de José Arcadio Buendía, pero bueno, como también con sus características de protomacho. No, bueno, aparte de este tema de las relaciones amorosas que se toman ya como, digamos, individualizándolas, ¿no? De acuerdo a cada pareja, pues hay un tema que es muy inquietante, creo que para cualquier lector, es el caso América Vicuña, ¿no? Hay una normalización entonces de la pederastia. Se puede tomar en el texto, bueno, ya Gabriel nos ha comentado algo al respecto, pero quería que profundizaran en eso. ¿Cómo leen ustedes? Se normaliza el hecho de que el narrador no genere ningún tipo de polémica moral en su propia narración. ¿Hace que se normalice o simplemente se refleja como una costumbre de la época? ¿Por qué es importante este tema? Porque cuando uno va a leer ensayos, artículos sobre esta novela, pues yo creo que es un tema que no pasa de largo. Siempre uno se detiene en esa situación, digamos. Y también, ¿por qué? Porque resulta que cuando uno conoce o empieza a leer toda la obra de Gabriel García Márquez, da la sensación de ser un tema recurrente en la pederastia. Entonces yo quería saber, pues, ustedes, cómo leen eso en el texto, en El amor en los tiempos del cólera, y cómo lo refleja, cómo lo pueden ver ya de pronto a nivel de obra garcía marquiana. Me gustaría, pues, entonces empezamos con Iván. ¿Qué opinión? Y se va a enviejar que se imagine. Hay muchas maneras de generar polémica y de propiciar discusiones. Él no se condena y no condena el hecho en su literatura, claro, pero el hecho de que lo estemos discutiendo ahora, obviamente, tonto que no era, sabía que eso iba a causar alguna clase de discusión. De eso se trata, la literatura se trata de causar escozor. Pues como escritor, como artista, siento que no tiene ningún compromiso ético y moral en su obra. Él no tiene por qué posar de inocente, ni tiene que construir un texto que se aleje de este tipo de situaciones, porque el compromiso del artista es con su arte y no tiene compromiso ético, moral, social, religioso, ni mucho menos. Entonces, es prudente discutirlo, claro, pero a mí, desde el punto de vista artístico, que es desde el cual aporto, no tiene ningún sentido ahondar en la discusión. Ahora, en estos tiempos en los que está en boga la búsqueda de igualdad, como debe ser, obvio que se van a generar este tipo de discusiones. Sin embargo, él no tiene por qué corresponder a las preocupaciones del medio. De pronto en ese momento, o lo más, no sé, ni siquiera estaba, creo que en los planes
haber nacido por aquella época, no existía la percepción que se tiene actualmente de ese tipo de situaciones, así que él hizo lo que hizo y está bien, que lo haya escrito como quiso, porque de eso se trata. Si a uno le restringen como artista el derecho a expresarse libremente, entonces carece de sentido la creación. Muchas gracias. No, y claro, la posición de Iván pues hace uno profundizar o reflexionar acerca del papel ya casi que político que tiene el artista, ¿no? Cómo, digamos, él se vuelve como ese cristal a través del cual pueden verse muchos matices. Los temas pues que estén, digamos, en el momento, ¿sí? Jess, ¿qué nos puedes aportar? Bien, sin duda pues García Márquez no era ningún bobo, en eso estoy de acuerdo con Iván, no era ningún bobo. Él sabía que este tipo de temas pues levantan pollas precisamente, y más en esta época pues naturalmente que hay una búsqueda muy justa de la igualdad y hay una pues búsqueda pues digamos en que no se normalicen este tipo de cosas. Sin embargo que en la época, para la época precisamente en que vivió García Márquez y antes, que es donde se ubica el espacio temporal de esta obra, pues era algo bastante normalizado. ¿Desde cuándo los niños empezaron a hacer una bandera, digamos, política de protección? Ya, en esta época pues era lo más natural del mundo, ya que las niñas, incluso se consideraba que las mujeres después de 21 años ya estaban como quedaditas, ya. Pero las relaciones estas intergeneracionales, bueno, que si nos vamos incluso más atrás, están hasta normalizadas en la Biblia. Ya. Sin embargo, pues eso no escapa que el lector sea crítico en este tipo de situaciones, que el tratamiento estético es impecable, eso sí, el tratamiento estético dentro de la novela es impecable. Nos está hablando desde la voz de Florentino Ariza, nunca nos meten la voz de Américo Vicuña, lo cual ya te da un sesgo, ya te da como una visión bastante secada, es la mitad de la versión de cómo lo percibe a él, y nosotros pues estamos en ese papel de criticar o no criticar pues este tipo de conducta. Ya no se trata tanto de criticar a García Márquez, porque él puede reflejarlo perfectamente en su obra, pues sin ningún problema, puede estéticamente, siempre y cuando trate estéticamente un tema, pues puede tratar el que sea. Sin embargo, pues uno como lector, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué tan, o sea, yo creo que para esta niña no sería nada chévere, creo que para ningún niño sería nada chévere, pues este tipo de relaciones intergeneracionales. E incluso ahí la polémica, jurídicamente hablando, pues sigue estando servida, ya, y en algunos casos es hasta legal, ya. Sin embargo, pues hasta dónde uno puede ver eso con buenos ojos, hasta qué punto pues eso no cierra los ojos y dice, no, pues de todas formas eso es lo que pasaba y así pasaba y pues ya. No, yo creo que uno puede asumir una posición crítica ya como lector, incluso en el mismo proceso literario más adelante uno puede asumir una posición crítica, pues esto no debe ser normal, no debe ser normal este tipo de generaciones, de relaciones entre una mujer, entre un hombre de 70 y pico de años y una niña de 13, 14 años, pues que tiene que a pesar pues de que manifieste una voluntad, un consentimiento, pues este consentimiento es viciado porque le falta demasiados elementos pues para ella decidir qué es bueno, qué no es bueno para ella. Todavía está en esa construcción de la identidad, está en ese proceso de crecimiento, está todavía maleable y obviamente susceptible a muchas manipulaciones. Bien, Bueno, muchas gracias. Ok, Gabriel. sí, Dame un momento, perdón. Lo que pasa es que quería pues invitar al público a que también escriba sus preguntas para que aprovechemos el tiempo y puedan ustedes también responder las preguntas. Ahora sí, Gabriel, disculpe. bien, esto pasa por un asunto de recepción, ¿no? Esta idea o esta doctrina que dice que es el lector quien completa la historia, ¿no? Y el lector obviamente va a leer según su cúmulo de valores. Obviamente somos lectores del siglo XXI, tenemos, digamos, toda la formación de valores donde ya la infancia pues goza de unos derechos plenamente establecidos.
donde, digamos, el movimiento feminista ha abogado porque las mujeres también se les reconozcan sus derechos. Pero bueno, yo pienso que más allá, la literatura tiene su propio lenguaje, ¿no? Yo pienso que García Márquez no se está inventando nada que no existiese en la realidad antes, ¿no? Él no está haciendo apología ni está haciendo ninguna clase de manifiesto. Él está exponiendo a partir de la ficción unas situaciones que ya se presentan desde hace mucho, ¿no? Antes los niños morían en las minas durante la primera revolución industrial, pero no era delito porque sencillamente el concepto de infancia todavía no estaba legalizado, no existía la infancia. La infancia realmente es digamos, en todos los siglos de historia es nuevo, es un concepto nuevo. Por lo tanto, es un tema de recepción. Obviamente, García Márquez está narrando a la Cartagena de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde los valores eran otros. Yo pienso que García Márquez se traicionaría a sí mismo si de alguna u otra forma crea una especie digamos, de ucronía, donde realmente donde esos sucesos ya no pasan, o simplemente esos sucesos o esa clase de visiones del amor ya no se producen. Entonces, pienso que García Márquez es fiel a un contexto. Ahora, la pregunta es si García Márquez realmente está rompiendo a través de su escritura temas de su contexto, o si realmente está simplemente reproduciendo, replicando una serie de códigos amatorios que se producían en la sociedad de la época. Aquí yo creo que esa es la verdadera pregunta. ¿Reproduce García Márquez simplemente unos códigos socioculturales o de alguna forma está presentando ruptura? Entonces, el tema de la pedofilia y la pederastia pasa por eso, no pasa porque ya somos literatos del siglo XXI y obviamente estamos planteando ya revisionismos de obras que ya de décadas, obviamente. Entonces, los revisionismos, en mi concepto, ese tipo de revisionismos no vienen al caso y no suman y no nutren digamos, las discusiones estéticas, porque simplemente se hacen desde un punto de vista moral, incluso legal, pero ya no viene a cuento porque ya es cosa juzgada, ya es cosa dada, ya no proscribió, pienso yo. Bueno, y para agregar, digamos, casi como lo menciona Iván, el propósito de la ficción, de la literatura en este caso es otro, ¿no? Es otro. Realmente ya no tiene necesidad de buscar, que si bien es bueno buscar otros caminos, pero no tiene la necesidad de pronto si no se volvería panfleto, y no es panfleto, ¿no? No creo que tenga la necesidad de ser apologista, como tampoco lo fue en su caso Lolita de Nabokov, una novela bastante polémica también por su tema. No es apología, simplemente es parte de la realidad que se ficcionaliza. Sí, aquí estoy viendo unos comentarios muy interesantes que también van acorde a unas inquietudes que tengo yo a nivel personal. Miremos acá, Andrea Paredes nos dice, va a estar siempre la incógnita de si defendía o practicaba o solo enseñaba de una forma no directa la pederastia, porque en verdad no expresa la postura. Al dejar la incógnita, eso es lo que genera interés en llevarse a cabo un buen debate. Aquí Freddy Molina nos comenta, García Márquez tenía su fijación con eso. Es demasiado evidente con la obsesión del coronel Aureliano con Remedios, que era impúber, o Heréndira, apenas una adolescente prostituida con un batallón. O sea, cuando uno sí lo lee de pronto, empieza a establecer conexiones entre obras, pues hay temas, ¿no? Y cuando de pronto uno estudia literatura, digamos que el hecho de identificar temas recurrentes es una forma, pues, de percibir a la obra, al autor, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere aportar algo a partir de esto o cerramos y pasamos al otro tema, Alfredo. Sí, mejor pasemos, pues yo creo que podemos pasar, ya todo pues quedó claro de que sin duda alguna no se trata de moralizar este episodio, pero como tú lo has dicho, son cuestiones repetitivas de que en los libros, y vale la pena pues preguntarse ¿qué nos quiere decir eso? Sin tener necesariamente que relacionarlo con una filia del escritor. Entonces, vamos a pasar pues a la siguiente pregunta, ¿no? Aquí en nosotros aquí hay como 3 fechas que se están entrecruzando, ¿no?
En primer lugar, la fecha en que transcurre la novela, como decía Gabriel, más o menos finales del siglo XIX y hacia el tercer decenio del siglo XX. Más o menos es el tiempo en que transcurre la novela. Está la otra fecha, que es el 85, en que se publicó, y bueno, y está el 2020, que es el momento desde el cual estamos tratando de esbozar un acercamiento a la novela. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Nosotros podemos considerar que El amor en los tiempos del cólera es una novela histórica. ¿Qué incidencia tienen los hechos, acontecimientos históricos que se van narrando periféricamente? La guerra entre liberales y conservadores, de manera también muy sutil la depredación de las laderas del río Magdalena, que de alguna manera se constituye un cuestionamiento ecológico, el orden político. ¿Tiene alguna incidencia en la suerte de los personajes? No sé quién quiere empezar. Yes. Bien, pues frente a esta pregunta yo sostengo que la novela es histórica. Es una novela histórica y una novela histórica hecha con meticulosidad y conciencia. De pronto, digamos que esto no fue el primer plano de la novela, porque el primer plano de la novela es el amor, digamos, retratar esta gama de amores distintos, pero aquí sí hay una novela histórica, pero no una novela histórica, digamos, que sea fiel a los hechos, a los hechos históricos, o digamos que ese realismo costumbrista del que nosotros tenemos como que el concepto de lo que es una novela histórica desde el punto de vista clásico, ¿no? Esta es una nueva novela histórica, una novela histórica que más bien viene a entrar como una didáctica de esta historiografía, que más bien viene a apoyar pues a la historia, y no se casa tanto, digamos que, o no se amarra tanto con los hechos históricos, con la veracidad o la concreción de los hechos históricos. ¿En qué sentido? Es que primero, pues aquí esta novela retrata pues unas tensiones políticas y religiosas. Las tensiones políticas, como tú lo señalaste, digamos que esta guerra bipartita que atraviesa más de la mitad de la novela y que influye sin duda alguna pues a varios de los personajes. Está el ejemplo, si la viuda de Nazaret no le hubiesen destrozado la casa de un cañonazo, pues nunca hubiese llegado al lecho de Florentino Ariza y jamás hubiesen hecho el amor. Ella no se hubiese convertido en una puta y él tampoco se hubiese convertido en un puto. Entonces, aquí, pues este hecho histórico modificó un poco pues el destino de estos personajes. También está, por ejemplo, el hecho de Sara Noriega. Si este chino no se hubiese ganado el premio de los Juegos Florales, este chino que viene de Panamá, pues García Márquez no tenía necesidad de decir que el chino venía de Panamá, de la construcción del canal de Panamá, ni huyendo de la fiebre amarilla, no tenía necesidad de ser meticuloso en esos detalles, pero lo fue. O sea, lo fue con la conciencia de que él quería retratar fielmente la cronología de la novela. Y el hecho de que el chino ganara los Juegos Florales hizo que Sara Noriega y Florentino Ariza entraran en un contacto y terminaran en la cama. Pues una relación que duró 5 años. Ya. También pues está el hecho de ficcionalizar figuras históricas. Por ejemplo, está Rafael Reyes, que se acuesta con una de los amores de Florentino Ariza y que termina con una prisión vitalicia. Pues está Marco Fidel Suárez, que va a ver el loro, que habla en francés y que el loro al final no dijo nada. Este loro que siempre termina burlándose del pobre Juvenal Urbino. También pues está el hecho de las películas, que incluso retratan hechos de las películas. Mencionan a la película Sino allá en el frente, que fue la última película que vio Jeremías de Saint-Amour en 1931. También está Caviria, pues esta película donde Florentino Ariza ve envejecida a la misma Fermina, y el hecho pues a mí me pareció, me sorprendió por constatar lo veraz que era, que es el hecho de Joseph Conrad. Joseph Conrad se encuentra registrado que efectivamente sí hizo un paseo por el Caribe, que sí traficó armas, y eso fue determinante en el humor de Fermina Daza para decidirse a ir en este último viaje en el buque con Florentino Ariza, ya cuando estaba enfermo.
Y por último, pues también aquí plantea una ideología, esta novela, pero no una ideología, digamos, política, sino una ideología desde el Caribe. Es el reflejo del golpe de la colonia, de la descolonización en la ciudad de Cartagena y en el Caribe, y lo que mencionabas al principio, todo este tramo del río Magdalena, cómo se va deforestando por las navegaciones fluviales y el abandono poco a poco paulatino que se va viendo pues a lo largo que pasan los años de cuando la capital se la llevan a los Andes. Entonces, para mí esta novela sí es histórica. Bueno, muy interesante el punto de vista de Jess. Tiremos aquí un par de saluditos mientras le damos la palabra al siguiente. Pues el comentario, Freddy Molina dice García, bueno, ya esto lo leímos. Dice Andrea Paredes, demasiado fuerte, tan solo 4 o 6 años. Sandrit Pérez, saludes. Anabel Posada, la literatura da la posibilidad de conocer esos otros puntos de vista, el del asesino, el culpable. Lo interesante es ver cómo los buenos escritores logran mostrar esa realidad ya existente en la cotidianidad, realidades, pasiones y contradicciones propias del ser humano. Freddy Misker, ya lo dijo Oscar Wilde en su prólogo al retrato de Dorian Gray, las obras no son morales o inmorales, solo bien o mal escritas. Bueno, entonces, no sé pues quién quiere continuar, si Iván o Gabriel. ¿Es esta una novela histórica, Gabriel? Bien, yo no me atrevería a decir que es histórica. Me parece a mí que incluso siendo acá tibio, yo diría que hay un híbrido. De alguna forma se crea un híbrido. Yo pienso que si bien el contexto histórico y espacial, que no está, obviamente está ligado al contexto histórico, no es un tema menor, ni porque García Márquez describe muy bien la ciudad en sus diferentes etapas que va transcurriendo, ¿no? Menciona hechos en Europa y en la misma Colombia, de hecho, obviamente que son constatables, que son verificables, ¿no? Pero pienso que un evento histórico que de alguna u otra forma tenga incidencia en un personaje no hace una novela histórica, porque si no, entonces, ¿cuántas novelas que contengan un acontecimiento que pueda ser verificable y que de pronto tenga o sea, genere una acción sobre un personaje, entonces pueda considerarse histórica? Yo pienso que novela histórica puede ser el otoño del patriarca incluso, y esta es la discusión servida. Pero yo pienso que acá hay un tema de contexto, de pronto de situar a los personajes en un marco situacional, y que sí, que hay muchas referencias. Yo pienso que de pronto la finalidad no fue hacer una novela histórica de García Márquez, la intención primera, pero sin duda hay unos elementos que nos permiten decir, bueno, aquí está registrada la ciudad, sí, eventos mundiales, eventos locales, pero digamos que no ese, digamos, como tú misma, Jess, muy bien lo has dicho, esas novelas clásicas, como de punto yo mencionaría como Guerra y Paz, donde la guerra napoleónica y la invasión a Rusia prácticamente recorre toda la obra y ese es el eje central de la novela. Y los personajes parece que están en segundo plano frente a ese hecho que los marca. Pero acá siempre los personajes están en un primer plano y el telón de fondo ahí la ciudad, que no deja de ser importante, pero repito, la historia principal se desarrolla bajo esa ficción, es una ficción. Y obviamente, no digo que esto no sea una clase, porque también sé que también hay clases de novela histórica, sé que también se manejan unas clases, pero yo no lo veo, o sea, yo lo veo como un híbrido, o sea, puede haber, digamos, visos de eso, pero la intencionalidad de García Márquez fue poner la historia narrativa. Pienso que cuando García Márquez se dedica a hacer, por ejemplo, noticias de un secuestro o hacer algo como digamos, de otro tinte, sí funciona. Yo creo que cuando él tiene esa intención propiamente sí funciona, pero acá yo diría, hay elementos, pero de llamarlo novela histórica de plano, no sé, se me suena muy exagerado. Pero bueno, ahí está la polémica servida. Gracias. Micrófono, Aquí. Listo. Bueno, Iván,
¿Nos quieres decir algo al respecto? Seré breve. No es histórica. Para mí no es histórica. La historia subyace, pero el eje central es la ficción. Y Gabriel García Márquez lo hizo en muchas otras cosas, no a tan gran escala, pero sí lo hizo en 100 años de soledad, dando apuntes históricos. Lo hizo en muchas otras oportunidades. Y coincido absolutamente con Gabriel, indicando que si hay obras históricas de él, sería, qué sé yo, El general en su laberinto. Esa sería una obra histórica, más cercana a lo que nosotros aceptamos como novela histórica, pero esta, a pesar de que los argumentos de ella son sólidos y son completamente aceptables, razonables, lógicos, no, para mí no encaja en la clasificación de novela histórica, es ficción pura y dura, aunque Yes definitivamente argumentó muy bien su punto de vista. No es histórica para mí. Bueno, listo. En vista que el tiempo se está acabando, yo creo que ya ese punto no lo debemos dejar allí. Yes dice que sí y da sus razones. Gabriel asume una postura fajardista. No, ya Gabriel dice de que sí, pero no. De que tiene un poco sí, tiene algunos elementos históricos, pero que no es histórica como tal. Iván sí es tajante al decir que considera que esta no es una novela histórica y que de pronto el general en su laberinto pasa a lo que sería pues esta definición. Entonces, bueno, pasemos ya a lo que sería como las últimas franjas de preguntas, Giselle. Bueno, no, aparte, eso que decían sobre la novela histórica, no, yo creo que el hecho de que genere precisamente esta inquietud de lo que es histórico, lo que no es histórico, ficcional, nos permite a nosotros también ver la calidad de la novela en el sentido de cómo atraparía a los nuevos lectores, ¿no? Sabemos que García Márquez pues, es uno de esos escritores que va a ser referenciado pues, de aquí a que se acabe el mundo prácticamente, y que precisamente las nuevas ediciones de este libro pues van a seguir generando esas preguntas más que todo para los jóvenes y para de pronto los trabajos pedagógicos, entre comillas, que se puedan hacer con él, aunque no es un libro que normalmente uno encuentra en la escuela, pues no hace parte como de ese programa, pero puede servir para establecer algunas relaciones precisamente con lo que decía Yes, esos hechos tan minuciosamente que parece que estuvieran puestos allí con una gran destreza por parte del escritor. Entonces el tema de los personajes, de aquí pasamos al tema de los personajes propiamente, y hay una gran inquietud con lo que tiene que ver, bueno, ya ustedes han mencionado algunas cuestiones de las motivaciones de los personajes. Vemos a un Florentino muy idealista, enfermo de amor, ¿no? Prácticamente. Y vemos a un doctor Juvenal Urbino que es precisamente un médico. Todo lo contrario, lo tenemos como ese amor, digamos, práctico, adulto de Fermina. Pero, ¿cuál es el lugar de Fermina? En este caso, ¿cuál sería la motivación de ella? Ese tipo de amor que ella profesa o todo su desarrollo en la historia. Y precisamente con un personaje como ella, que es como el femenino protagónico de esta obra, como una lectora que está cargada en esta época de tantos discursos feministas, ¿cómo se puede reflejar en ella? Sí, sería eso, como cómo vemos, cómo analizan ustedes a Fermina dentro de la historia como personaje, su desarrollo, y cómo se puede establecer allí entonces el análisis con estos procesos, digamos, feministas que están en boga, pues. Entonces, no sé quién quiere comenzar. No veo. Iván, ¿qué nos puede decir Iván? Ya que no puedo verla. Vale. Bueno, pues fíjate que recientemente, con el fallecimiento de la señora esposa de Gabriel García Márquez, Mercedes, leí un artículo muy interesante sobre una chica, no recuerdo el nombre, en el cual exponía que el título del artículo era Mercedes, la mujer que no queremos ser. Las mujeres de ahora, o muy pocas, están dispuestas a asumir ese rol que Mercedes tuvo en la vida de Gabriel García Márquez. Y llevándolo al contexto de la obra, creo que las mujeres en esta novela, por lo menos Fermina Daza, representa ese tipo de mujer que es muy astuta y que está dispuesta
acallar cosas, a asumir cosas y a llevar las riendas del matrimonio con tal de garantizarte cierto éxito. Entonces es muy interesante proponer esa lectura, lo mismo que sucede con el tema de la pederastia. No desmerece la discusión, claro que la merece, pero yo creo que está más cercano a lo que fue el contexto en vida de él, su contexto familiar, su contexto histórico, las mujeres, cómo se comportaban en la costa en esa época. Y él trató de replicar eso, y era apenas lógico, porque si así era hace unos 20, 30 años atrás, porque nuestras abuelas tenían más o menos ese comportamiento recatado en cierto modo, y solo se permitían algunas canitas al aire cuando ya tenían todo saldado, no tenían responsabilidad o compromiso alguno, que él lo retratara en esa época es mucho más convincente aún. Así que es astuto y es lógico que representara por lo menos a Fermina Daza como eje central del femenino de la obra en ese contexto. Ya lo de las prostitutas de la obra lo podemos discutir desde otro punto de vista, pero en el caso particular de Fermina Daza creo que es elevar a la mujer contemporánea, a la mujer de esa época, no a la contemporánea, porque evidentemente ya la mujer no se identifica con ese rol. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias también por mencionar a las viudas. Creo que también eso genera una contraparte muy interesante a la hora de poner a todos los personajes femeninos en un marco de análisis. Jess, ¿qué nos puedes comentar acerca? Bien, pues efectivamente el personaje de Fermina Daza fue construido con una gran fuerza. Ya, es un personaje fuerte, es un personaje que no se deja dominar, no es la típica mujer de la época, no digamos de la época de publicación del libro, más bien de la época en que el contexto dentro del cual se desarrolla. No es una mujer que característicamente es sumisa, como se esperaría pues, de finales del siglo XIX y finales del XX. Pues es una mujer que primero pues se da el lujo de contrariar la autoridad paterna, ya. Que no, pues yo creo que ni siquiera en mi época eso era tan fácil, ya. Segundo, pues sigue desafiando a la autoridad paterna, pues mantiene pues esas relaciones con Florentino Ariza, y después pues sigue contrariando al esposo del matrimonio en el que se supone que no hay relaciones de igualdad en esa época. Pues aquí sí hay un matrimonio más o menos igualitario, ya. Ella sí, ella es la matriarca de la casa, ella domina y su reino es la casa, sí es cierto, pero ella no se deja al marido. Ya, el marido le dice, llevo una semana sin bañándome sin jabón, y ella le dice, pues hay jabón y punto, hay jabón y vamos y ¿quieres pelear? Bueno, me voy para la casa de mi padre. O sea, ella se hace el lujo, ya, ella se da el lujo de montar en globo, algo que era impensable, que fue un escándalo dentro de la misma novela. Se da el lujo de montar en bicicleta, se pone pantalones. O sea, una mujer a finales del siglo XIX poniéndose pantalones, pues el escándalo, el bochorno es tremendo. Y más en una Cartagena que es todavía sigue siendo bastante conservadora y hay bastante clasista. Además que es una mujer venida de menos, ya una mujer que no tiene los grandes abolengos de esos apellidos y se enfrentó pues a esa sociedad bastante clasista, esa sociedad bastante excluyente, que puede que no tenga demasiado dinero, pero que si tiene los 3, 4, 5 apellidos que sí tenía Fernanda del Carpio, pues obviamente ya no te tratan de la misma forma. Entonces, estas mujeres pues sí, digamos que logra sortear ese destino de la mujer en esa época, sí logra sortear. Obviamente, si lo comparamos a una mujer del siglo XXI, pues ya no sería lo mismo, pero para una mujer de la época de ella, se pone las faldas bien puestas, se pone los pantalones cuando se los tiene que poner, y contraría al esposo, contraría al hijo, contraría a la hija, contraría a todo el mundo, a su mismo padre, contraría a todas las autoridades, incluso manda la mierda al señor arzobispo. O sea, qué mujer a estas alturas, pues, que en ese tiempo pues, contraría la autoridad, digamos que incuestionable del clero. Entonces, sí es un personaje, digamos, que claramente tiene una fuerza por sí misma, tiene una vida propia y si bien pues hace unas concesiones con su esposa, hace concesiones con ese matrimonio, porque en todo matrimonio se trata de unas negociaciones, yo cedo, yo doy, dame tú, ¿qué me das? Pues
Es una mujer que se desmarca de lo que se esperaría en esa época de una mujer de familia. Muchas gracias, Jessy. Gabriel. Bien, digamos, sumándome a lo que dice Jess, para no alargar más la cosa, yo agregaría que Fermina Daza es arribista y utilitarista. Tiene estas dos grandes adjetivos, porque a ella nada más le sirve Florentino en su etapa de idilio y después lo suelta. Le sirve Juvenal porque él es la salvación de la situación económica del padre. Y le sirve otra vez Florentino en el momento en que ya es un Florentino, obviamente, que le ayuda con su pena mediante unas cartas que son distintas. O sea, ella siempre miró hacia ella misma, hacia su propio beneficio de alguna u otra forma, ¿ya? Que hizo algunas renuncias, obviamente por ser una mujer de la época, por ser digamos, una sirvienta fina en una casa, en un palacio, pero lo hizo porque le convenía y porque el estatus, eso le confería cierto estatus. Pero ahí queda la pregunta, si ella realmente de alguna u otra manera amó a Florentino Ariza o solamente utilizó lo que le quedaba de vida a un Florentino que le quedaba bien, porque finalmente él quería eso, él tenía su sentimiento fiel, pero ella quería lo que él le daba en cuestión de tranquilidad, ¿ya? Las cartas que él le mandó posterior eran cartas que la tranquilizaban, porque eran sobre la vida y la ayudaban. Entonces, es como ahí un narcisismo. El narcisismo básicamente es el de ella. Siempre ella fuera narcisa. Yo pensaría que era Juvenal o el mismo Florentino con la proyección misma de lo que él quería, pero yo pienso que la narcisa siempre fue esta mujer, precisamente porque siempre se bastó de otros para satisfacer sus propias necesidades, ¿ya? Incluso creo que ayer le faltó por mencionar en el hecho de que ella se tocaba, se puede decir que se masturbaba, y eso era para la época, pues, obviamente un escándalo, ¿no? Porque el cuerpo estaba vedado. Sin embargo, acá García Márquez se da la gran, digamos, se abre hacia la exploración de los cuerpos, ¿no? Él no se guarda en cuestión de cuerpos. Y eso también, pues, está relacionado con este personaje de Fermina. Entonces, eso. Muchas gracias. Sí, el tema de abordar un texto, una obra de este calibre, siempre con digamos, desde la mirada de buscar, rastrear cómo se ve el papel de la mujer. Si bien a algunas personas puede parecerles como, bueno, el feminismo o el mal feminismo, ¿no? Se está viendo como una moda negativa, una cuestión. Siempre es como importante establecer estos análisis porque son los discursos que nos están llegando ahora, o sea, estamos cargados de esos discursos y nunca está de más pues analizar una obra a partir de estos lentes, digamos. Alfredo, entonces, te cedo la palabra. Listo, bueno, yo creo, y Iván compartió también con relación a este punto, sí, al tema del personaje de Fermina. No, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Bueno, yo quisiera añadir algo, pero más que todo, más que referirme a Fermina, a leer la novela también en clave de triángulo, ¿verdad? Porque definitivamente en esta novela, a pesar de que si nosotros vemos lo que es el asunto de la distribución de las voces, quizás Florentino Ariza es el personaje en que más recae el chorro de luz, la atención del narrador. Hay un careo constante. La primera parte, y eso hablamos de que nosotros rehuíamos la etiqueta de capítulos, porque más que todo son 6 partes. La primera parte está dominada por la presencia de un Juvenal Urbino en sus últimas. La segunda parte por un Florentino Ariza joven. Luego hay partes donde se encuentran los dos y donde se encuentran los tres, y nos va mostrando a cada uno como el reproductor, de alguna manera, de un modo de pensamiento que proviene desde su propia clase social. Y cómo eso se va transformando, ¿verdad? Porque en el caso de Fermina Daza, Fermina termina volviéndose una mujer racista y reproduciendo esa mentalidad colonialista. Entonces, lo que más le duele que
cuando se entera de la infidelidad es que se metió con una negra, con Bárbara Lynch. Ya no tanto que hubiera sido infiel, sino con una negra. O sea, termina pues, ella viene de ascendencia mestiza, pero pues termina reproduciendo esos vicios de esa sociedad de la clase alta cartagenera, que todavía pues se sienten descendientes de los virreyes, y también en lo que tiene que ver con lo religioso. El doctor Juvenal Urbino, un católico convencido, Florentino, un ateo declarado, Fermina Daza, una mujer que es una católica por conveniencia, de alguna manera, porque como dicen ustedes, se atreve a putear al arzobispo y ni le va ni le viene, pero básicamente creo que la novela en términos de estructura fue planteada de una manera, diría yo, pues bastante magistral, porque pues ya cerrando, yo considero, para mí, El amor, los tiempos del cólera, una de las novelas más grandes, más que yo he leído. No hablo de amor ni de una cosa, es una novela, como digo yo, donde ya García Márquez, yo digo que ya el 100 años de soledad ya era un maestro cuando había escrito. De ahí en adelante lo que empiezas a probar y esa palabra que utilizan ahora, a reinventarse, a superarse, a diferenciarse del anterior, pero esa manera y esa autorregulación que tiene él de manejar capítulos prácticamente de la misma extensión, es de alguien que ya sabe antes, y él lo dice, que antes de escribir la novela ya ve el edificio completo, la estructura y cómo pone a dialogar a los personajes, y sobre todo la parte que tiene que ver con la psicología. Porque hay situaciones que parecen sencillas, pero esa escena en la que Fermina Daza regresa del viaje con Lorenzo Daza y se encuentra con Hildebranda Sánchez y se desencanta, o sea, eso no es fácil, que se vea ese cambio tan brusco de una mujer que se cartea y está supuestamente enamorada, y también, digamos, el trabajo de la última parte, cómo hace para mostrar a una Fermina Daza indignada por esa proposición amorosa en el momento más inoportuno que cabría imaginar, como es la muerte del esposo, y cómo poco a poco, como dice García Márquez, va sus puentes levadizos, cómo van cediendo, y cómo termina finalmente pues, cediendo a los intentos de Florentino Ariza. Entonces, bueno, ya pues para finalizar, creo yo pues que este conversatorio ha sido bastante provechoso. Obviamente se quedan muchas cosas por fuera. Creo que a las corrientes feministas le interesaría esta novela. A mi juicio, esta es una novela que habla de la emancipación de la mujer, en más de un sentido. Puede que otra persona lo vea de una manera diferente, pero habría que ver también, creo yo, algo que se nos queda por fuera, a las viudas y a las amantes de Florentino Ariza. Podríamos verla individualizada o podemos meterla como dentro de un conglomerado, ¿no? El conglomerado de las amantes de paso, pero que cada uno tiene un discurso y una visión del amor. Sara Noriega, si no estoy mal, es la que dice amor del cuerpo, de la cintura para arriba, amor del alma, de la cintura para arriba, amor del cuerpo, de la cintura para abajo. Y hasta escribió un poema sobre eso, y eso es una cuestión bastante profunda. O sea, que nos muestra también cómo García Márquez, de alguna manera, su antiacademicismo, cómo él va enseñando a través de esas sentencias que son prácticamente proverbios, que son, qué sé yo, donde logra condensar una gran profundidad, porque esta también es una novela, siento yo, del conocimiento. Esta novela no la puede escribir un pelado de 20 años, es un García Márquez que en 85 venía con 60 y tantos años, ¿verdad? No recuerdo, más o menos 67, no, algunos sacarán la cuenta más rápido, pero que realmente es una novela donde hay mucha sabiduría. O sea, lo que él está mostrando ahí, sobre todo en la psicología, de cómo piensan las parejas, de cómo piensan los personajes, creo yo que es resultado más que del conocimiento técnico, más que de la investigación periodística que haya podido hacer en recolección de fuentes para documentarse, en un profundo conocimiento de las relaciones amorosas, en un profundo conocimiento de la vida, porque del amor no se puede teorizar, del amor solamente se aprende
enamorándose. Entonces, bueno, yo no tengo más nada que decir. No sé si Giselle quiere apuntar algo. No tengo más nada, sino que agradecer a todas esas personas que nos han acompañado, agradecer a Jess, a Iván, a Gabriel, pues que nos han acompañado a Giselle y a mí, que cada uno ha tenido una visión bastante interesante desde su postura como lectores serios. Y bueno, se ha ajustado al enfoque que hemos querido darle, ni demasiado inteligible para los que apenas se están acercando a la obra, pero tampoco tan anecdótico y tan de corrillo. Entonces, no sé si alguien tiene algunas últimas palabras. Bueno, de mi parte, yo quería también agradecer a los chicos, a Jess, a Iván, a Gabriel. Y precisamente sí, hay una cuestión con El amor en los tiempos del cólera, y es que hay que leerlo. O sea, la invitación también es a esa, a acercarnos otra vez al libro, a releerlo. También a partir de estos nuevos discursos, pues que estamos ahora, que la pandemia, que bueno, ¿será que el COVID es un nuevo cólera? ¿Será que se puede, digamos, hacer como ese paralelismo? También para hacer el análisis con la película, aunque lo normal es que las adaptaciones cinematográficas de Gabriel García Márquez a todas les den palo siempre, pero también pues se invita a eso, ¿no? A la larga es también reconocer esos códigos. Y no sé, pues ya los chicos quieran comentar algo a manera de cierre. Bueno, realmente, sí, realmente, como mencionaba Alfredo, pienso que García Márquez como el autor no solo más vendido, obviamente, sino por el que nos reconocieron mundialmente a nivel artístico, a nivel literario, merece la lectura, y qué bueno que las nuevas generaciones con estas nuevas perspectivas, tanto ideológicas como, sí, más que todo ideológicas, puedan generar diálogos, ¿no? Digamos, con lectores más conservadores o lectores, digamos, más, con las distintas clases de lectores, ¿no? Al quien, digamos, se centre en lo estético, a quien se centre en lo contextual, en lo histórico, y se generen realmente diálogo, y así las obras se retoman y crecen, porque las obras, digamos, que se pueden decir inmortales, siempre están creciendo, ¿no? Siempre, nunca dejan de crecer, se resignifican a medida que se siguen leyendo, y tú lo mencionaste al principio, ¿no? Es una novela que poco se lee en los colegios, creo que no se lee de hecho, pero que es un buen ejercicio, digamos, para los profes que nos estén viendo, probar con esta novela y mirar, porque es una novela que se puede trabajar de manera transversal incluso. Bueno, agradecerles pues, a todos los que nos han acompañado en el día de hoy con la transmisión, agradecerles pues, a Alfredo por la invitación, a Iván, a Giselle pues, y a Gabriel, porque pues, me interesan estas distintas formas de ver una misma novela. Siempre uno se enriquece con las distintas perspectivas, y uno piensa, bueno, puedo verla de pronto, si me ubico en esta otra posición, puedo ver cosas que no haya visto al principio. Entonces, lo interesante de este tipo de debates es ese, que te ofrecen, digamos, que la posibilidad de ubicarte en otra silla, de salirte de ti mismo. Y pues muy interesante pues, este debate, que sin duda se quedan muchas cosas en el tintero, porque es una novela que da para muchas cosas, se inspira para lo que sea. Hay muchas cosas que se quedaron, digamos, por lo menos este tratamiento también estético de la violación, que tocamos aquí someramente, pero es un tratamiento. Pues allí también hay una visión de García Márquez en eso, que también está presente en otras obras. Esta estructura también, esta forma de estructura que se diferencia de 100 años de soledad, por la forma, primero por una narración tan vertiginosa. En las primeras páginas uno va como a 1000 por hora, y comenzar con un hecho de este antillano y terminar en algo completamente distinto. Nunca más se retomó a Jeremías. Entonces, sin duda, pues coincido contigo, Gisela, hay que leer a El amor en los tiempos del cólera. Gracias. Y vale, yo también les doy las gracias a todos, a Jess, a Gabriel, a Giselle y a Alfredo. Espero que este conversatorio
aterrizado, como dijo Alfredo, haya servido para acercar a quienes nos están viendo a la obra de Gabriel García Márquez y acercarlos a la obra de todos los nuestros, de todos los escritores nacionales, porque a veces nos vamos a leer por otros lados en vez de leer desde acá. Entonces, chévere que esté este espacio, así como chévere que esté el espacio de Zapata Olivella, que en la fundación lo han explotado también muy bien, le han dado el lugar que se merece. Aprovechemos a leer, a releer y a empezar a leer a los nuestros. Esa es la idea, que no se muera la literatura de los maestros que nos antecedieron, y a proponer este tipo de discusiones, porque nada está dicho en el arte y toca seguir creciendo y ahondando en discusiones que benefician finalmente al lector, más que nada, nos beneficia como sociedad y como seres humanos. Así que a leer, y sobre todo a leer a los nuestros. Muchas gracias, un saludo. Giselle, ¿algunas últimas palabras? Pues yo los invito al público a seguir conectados con la programación de la Fundación Letra Clave, que ha sido de gran enriquecimiento cultural en esta época, en esta cuarentena que nos cogió a todos de una manera muy, muy tremenda. Y pues agradecerte, Alfredo, por la invitación a acompañarlos esta tarde. Listo, bueno, entonces no siendo más, gracias a ti también, Giselle, que has estado siempre ahí con nosotros. Les recuerdo que mañana vamos a conversar a las 5 de la tarde con Charles King de la Champeta Criolla. Y el viernes vamos a hablar con Ashanti Dina, un conversatorio a las 6 de la tarde donde hablaremos sobre lo que es la identidad del Caribe. Básicamente esa va a ser como las discusiones, el tema de la diáspora, el tema de lo que es afrocaribeño, y también pues vamos a hablar de poesía. Entonces, no siendo más, de verdad que muchas gracias a todos. Yo personalmente salgo sabiendo un poquito más de lo que sabía anoche, creo que sobre García Márquez, de eso se trata. Una feliz noche para todos y muchas gracias, y a los panelistas que por favor no abandonen la sala. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.